Bien, amables televidentes, estamos ya en la entrevista de Propuesta Semanal, lógicamente, atendiendo el cuidado de nosotros mismos, que por eso estamos transmitiendo desde la casa. De igual forma, los invitados es por la vía telefónica. Contamos con la participación del licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, fue superintendente de bancos, superintendente de valores, contralor de la República y es también un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido a Propuesta Semanal, Ivanhoe, y muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo Ramón, desde aquí, desde la casa, tal y como las autoridades han recomendado, tanto la de la Organización Mundial de la Salud, en ocasión de la pandemia del coronavirus en todo el mundo, y también de las autoridades locales. Exactamente. Ivanhoe, las medidas que el presidente anunció, ¿qué tú opinas de las medidas, la factibilidad, si falta algo más, si eso es suficiente para paliar el problema de los desempleados, de los informales, etcétera? Bueno, en primer lugar, creo que era necesario que el presidente de la República se dirigiera a nuestro país. El país lo estaba esperando y creo que en líneas generales él pudo esbozar muchas de las medidas que se le habían estado solicitando desde distintos litorales, incluso desde la Fuerza del Pueblo, que es mi partido, y desde nuestro vocero y candidato a la presidencia, el doctor Leonel Fernández Reinac. Nosotros hemos saludado desde la Fuerza del Pueblo las medidas que anunció el presidente de la República, nos sentimos satisfechos desde el punto de vista de la pertinencia de esas medidas. Sin embargo, hemos sostenido que son insuficientes. Particularmente yo como economista considero que han sido insuficientes, tanto desde el litoral del sector gubernamental y particularmente desde el ámbito fiscal, así como también del empresarial. Por ejemplo, nosotros, o yo no he visto particularmente ninguna acción desde el ámbito empresarial poniéndose a disposición con hechos concretos acerca de cómo combatir esta situación de calamidad pública que están atravesando la población en general y particularmente los ciudadanos que han perdido sus empleos, tanto desde el punto de vista del empleo formal como desde el punto de vista del empleo informal. Y lo propio también ha acontecido en el ámbito fiscal. Yo creo que las medidas no han sido suficientes porque yo no he podido identificar una medida de sacrificio fiscal directamente, es decir, que le corte las alas un poco a la parte que tiene que ver con la ejecutoria del presupuesto de la nación. No he visto que se han recortado recursos en instituciones que tal vez no le son tan necesarios en una coyuntura como esta para trasladársela al sector salud, como tampoco he visto que desde el punto de vista del gasto público se haya dispuesto una mayor racionalidad. Por ejemplo, no he visto ningún pronunciamiento desde el ámbito oficial que se haya recortado la publicidad de los más de 6,000 millones de pesos que tiene presupuestado ese capítulo en el presupuesto de la nación. También no he visto ningún anuncio que vaya en la dirección de dilatar el conjunto de obras de infraestructura que se están ejecutando y que están en programa de ejecutar en el presupuesto de la nación, y yo considero que hay recursos apropiados que perfectamente pueden destinarse, redirigirse hacia el sector de salud y también para aquellos sectores que son los más vulnerados de la República Dominicana, especialmente el sector informal, porque el sector formal de alguna manera tiene acceso a la salud, de alguna manera tiene algún nivel de ahorro, o bien ya se han dispuesto de medidas incluso desde el ámbito oficial para paliar la situación. De manera que yo creo que pueden seguir incrementándose las medidas antes que esta economía dominicana entre en una fase expansiva de la recesión, porque yo entiendo que ya la economía dominicana inició la etapa primaria de la recesión económica, y eso naturalmente va a agudizar el tema de aumentar el desempleo, de aumentar el nivel de pobreza en la República Dominicana y del consumo. Por lo tanto, la demanda va a caer y consecuentemente van a caer los sectores productivos. Yo soy de lo que pienso que también hay áreas
en la que se disponen recursos que se pueden destinar a los empleados formales. Planteado que desde el punto de vista del ahorro previsional, una parte de él, al menos lo que se haya recaudado en los 2 primeros meses del año 2020, se destine un porcentaje del salario que deben recibir los empleados que ya perdieron sus trabajos de manera temporal, se le pueda dotar de algún porcentaje parcial, de manera que puedan mitigar la suspensión laboral y la interrupción del ingreso monetario que periódicamente reciben, ya sea en la frecuencia mensual o en la frecuencia quincenal. Ivanhoe, tú hablas de recesión, claro. Los economistas dicen que hay recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos con la caída del producto. Pero todo pinta, y yo he leído vaticinios de que apuntan quizás hasta una depresión global. ¿Cuál es tu opinión? No solamente yo soy de lo que estoy diciendo que la economía dominicana ha iniciado la etapa primaria de la recesión. Yo no he dicho que ya estamos totalmente en recesión, sino en la etapa primaria. Sí. Es el Fondo Monetario Internacional quien ahora, en este fin de semana, ha dicho que la economía mundial entró en recesión. Y no han pasado todavía suficiente tiempo como para poder decir que 2 trimestres de la economía mundial ha colapsado para poderla tipificar como recesión. De manera que si lo ubicamos en el inicio de la recesión, entiendo que la economía dominicana sí ya entró en esa etapa, y prueba de ello es que casi alrededor de 30,000 trabajadores del sector formal han sido suspendidos de sus labores. Y obviamente eso quiere decir que las empresas donde laboraban han dejado de producir y la actividad productiva se ha contraído en consecuencia. Y si esas dos cosas se contrae la demanda. Y al contraerse la demanda, caen los ingresos fiscales. Y al mismo tiempo también se reduce toda la actividad en general por el efecto contagio negativo que tiene cuando una situación como la que estamos atravesando en el país y en el mundo empiezan a colapsar. Vamos a una breve pausa, con tu permiso, Ivanhoe NG Cortiñas y los amables televidentes, porque yo quiero que hablemos en el próximo segmento de las medidas que ha tomado el Banco Central y que parece que tratan de inyectar liquidez a la economía. Volvemos en unos minutos, amables televidentes. De nuevo, amables televidentes, estamos con todos ustedes en Propuesta Semanal, en la entrevista con el licenciado Ivanhoe NG Cortiñas, economista, ex superintendente de banco, ex superintendente de valores, contralor de la República, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Ivanhoe, hemos visto una serie de medidas del Banco Central facilitándole liquidez a la banca, 50,000 millones en repos, como le llaman, a 90 días, a una tasa de 5%, también en dólares, liberación de recursos del encaje legal, reducción del encaje legal en 0.5 puntos a los bancos de ahorro y crédito. ¿Tú crees que eso puede tener impacto en reanimar la economía? Pues claro que sí, nosotros hemos venido planteando medidas que van en esa dirección, de disminuir el porcentaje del encaje legal o bien de liberalizar una parte del encaje legal, especialmente para los sectores productivos. Yo creo que son medidas que le proveen liquidez al sector productivo nacional y abaratan los costos de acceso al crédito en una situación tan delicada como la que se está viviendo desde el punto de vista financiero para las empresas. Yo creo que esas medidas que ha anunciado el Banco Central, junto con las que se han anunciado en el ámbito fiscal, complementan y sirven de paliativo para que la economía no entre en un nivel de profundidad mayor en términos de recesión económica. De todas maneras, yo creo que se deben seguir profundizando las medidas. En algún momento también el Banco Central deberá utilizar parte de las reservas internacionales que superan los 9.800 millones de dólares para que pueda también darle
quitarle presión al tipo de cambio, porque en una situación como esta, en donde se producen ya fugas de capitales, el Fondo Monetario Internacional acaba de indicar que el pico histórico mayor se ha producido en esta coyuntura de calamidad internacional sanitaria, en donde las economías emergentes están viendo salir capitales. La República Dominicana probablemente tampoco va a escapar a esa situación internacional, por lo tanto eso vendría a perjudicar las cuentas externas dominicanas, y de alguna manera entonces eso podría reflejarse en una intranquilidad en los sectores económicos, en los agentes económicos. De ahí que también el ámbito de las reservas internacionales debe estar presta para que en algún momento el Banco Central también tome medidas en esa dirección. Yo creo que el país entero debe de seguir apoyando a las autoridades fiscales y monetarias que han mostrado interés, tal vez un poco tardío, pero bueno, más vale tarde que nunca, en situaciones como esta, para que estas medidas puedan mitigar el impacto económico local e internacional que ya se está viendo en el mundo y en el país. Pero ¿tú crees que hay capacidad de usar esa liquidez, Iván Joven? Porque están cerrados los hoteles, están cerradas las zonas francas, están cerradas las industrias, y lo único que está operando son los supermercados, farmacias y estaciones de expendio. Entonces, ¿alguien va a poder usar ese dinero o alguien va a estar interesado en usar ese dinero? Digo, yo estoy de acuerdo que hay que tener el dinero disponible ahí, pero no me imagino muchos sectores que estén dispuestos a endeudarse. Bueno, probablemente aquellas empresas que están relacionadas directamente con el abasto de alimentos, que siempre va a haber algún tipo de demanda, aquellas empresas que están asociadas a la industria farmacéutica y a la importación de productos farmacéuticos, yo creo que podrían verse animadas, y de alguna manera hay que incentivarla y fomentar para que esos sectores no colapsen, porque entonces sería todavía mucho peor que se produzca un desabastecimiento de oferta de medicamentos y de productos de primera necesidad. Yo creo que en forma preventiva son medidas saludables, porque por lo menos luego no se le podrá acusar al sector monetario y al propio sector fiscal, pero particularmente en este sector monetario, de que ha habido una inacción gubernamental, en este caso una inacción monetaria. Yo creo que en forma preventiva han hecho lo correcto. Yo saludo una decisión como esta. Ya está de que también el sector empresarial apueste a que no todo colapse y que asumamos todos los riesgos que se deben asumir. Luego ya se buscarán, si esto empeora, se buscarán las medidas para resolver la situación en una nueva dimensión de la crisis. Peor sería quedarnos cruzados de brazos en una coyuntura como esta, tanto desde el punto de vista empresarial como gubernamental. El presidente anunció las fuentes de recursos para los planes que él ha elaborado. Habló de un préstamo del Banco Mundial de 150 millones de dólares. ¿Tú crees que en algún momento quizás será necesario recurrir al Fondo Monetario Internacional? Bueno, ya estoy totalmente de acuerdo que se acuda de alguna forma. Ya al menos 80 países han solicitado asistencia de emergencia al Fondo Monetario Internacional. Recuerdo que el presidente Fernández propuso que se renegocie el servicio de la deuda externa con los organismos multilaterales, porque hay que reconocer y saber que el perfil de la deuda externa dominicana ha cambiado. Antes era mayoritariamente multilateral, hoy es de bonistas, y con los bonistas es difícil entrar a un proceso de renegociación, pero sí con los organismos internacionales, bilaterales especialmente, y cómo no estaría dentro de ello al Fondo Monetario Internacional, no para renegociar la deuda, en este caso con el FMI, sino para solicitarle algún tipo de asistencia financiera en caso de que las cosas sigan tomando mayores niveles de profundidad en términos de crisis económica. Y por el lado de los organismos internacionales, pues obviamente renegociar en los términos del servicio de la deuda para este año 2020 le daría un respiro financiero de recursos que ya no se destinarían al pago de la deuda, sino que esos recursos en divisas pueden destinarse a las necesidades dominicanas. Ya nos queda poco tiempo, pero se ha generado un debate en las redes
en la cual tú has participado. He visto también al economista Héctor Giuliani Curi, a un miembro de la Junta Monetaria y también este servidor, a raíz del anuncio del presidente de que el Banco Central le iba a prestar o le prestó 12.000 millones de pesos. Y aunque hay un artículo, el artículo 15, que dice muy claro que el Banco Central no puede otorgar préstamos al gobierno ni a las instituciones, y eso se hizo justamente porque hubo una época que se emitía dinero, le llamaban dinero inorgánico para financiar el gobierno. Pero hay otro artículo 33, que es en el cual se avalan para establecer que es legal que el Banco Central le haya entregado 12.000 millones de pesos al gobierno central. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate lo que pasa. Ciertamente el artículo 15 de la Ley Monetaria y Financiera establece prohibiciones para que el Banco Central le otorgue crédito al sector gubernamental. Y también reconozco que en el artículo 33 le deja un breve espacio, un pequeño espacio para que en situaciones de emergencia pueda acudir en auxilio del gobierno central. Pero resulta que tiene una condición, y la condición es que el Banco Central solamente puede operar como prestamista del sector público, como en su calidad de prestamista de última instancia. Quiere decir eso, que luego que el gobierno haya hecho la debida diligencia por ante el mercado externo o internacional y el mercado interno, e incluso auscultar en el presupuesto vigente del año 2020 para ver si hay recursos que pueden trasladarse desde una partida a otra, desde un capítulo a otro. Luego de hacer toda esa debida diligencia y ante la imposibilidad de que no aparezcan recursos por ningún lado, es que se puede hacer uso del artículo 33 de la Ley Monetaria y Financiera para que el Banco Central pase a ser entonces prestamista de última instancia y no prestamista de primera instancia, como al parecer ha acontecido, a no ser que no se le hayan dado las debidas explicaciones al país, y me incluyo a mí, en cuanto a que el gobierno y el ámbito monetario hicieron todas las diligencias de la primera instancia a la que me estoy refiriendo. Si no la hicieron, pues entonces no tendría soporte legal esta decisión. Perfectamente. Muchísimas gracias, Benjo Cortiñas. Guardadito en su casa como nosotros también, cumpliendo para tratar de frenar el coronavirus. Muchísimas gracias. Muy amable y gracias siempre a sus órdenes desde la casa. Perfectamente. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.